Martes por la mañana, llegué 5 minutos tarde a una reunión obligatoria del departamento. Café en una mano, la tarjeta de identificación en la otra. Supuse que era solo otra reunión de seguimiento inútil. Luces fluorescentes zumbando, sillas de plástico en un semicírculo. La mitad del equipo ya estaba allí. Silenciosos, rígidos. Algo se sentía raro, pero no esperaba lo que me golpeó. Ricardo estaba al frente, con los brazos cruzados, sin sonreír. Tu puesto ha sido eliminado, Javier. Con efecto inmediato. Así de simple. Sin preámbulos, sin explicación. Parpadeé, pensando que había oído mal. ¿Qué? No lo repitió, solo asintió hacia mi escritorio. Hay una caja esperándote. Seguridad te acompañará a la salida. Por un segundo, nadie se movió. Ni siquiera se oyó una respiración. 20 personas en esa sala. Había trabajado con algunos durante años, y ni uno solo dijo una palabra. Escaneé sus rostros. Diana no me miraba. Vicente de repente necesitaba atarse el zapato, y Alicia miraba fijamente al suelo como si estuviera viendo su propio funeral. Ricardo no me miró a los ojos. Actuó como si ya me hubiera ido. Sin advertencia, sin una reunión individual, sin una amonestación por escrito, simplemente borrado. Yo había dirigido 3 plantas, me había quedado hasta tarde, llegaba temprano, arreglaba sistemas que nadie más entendía. Demonios, la mitad del tiempo entrenaba a los gerentes por encima de mí. Pero ahora, era una línea en una hoja de cálculo, eliminada sin pensarlo 2 veces. No dije una palabra. Solo me quedé allí de pie con mi café aún caliente en la mano como un idiota. Alguien finalmente carraspeó. Las sillas rasparon mientras la gente se levantaba, salía, incómoda y silenciosa como si estuvieran escapando de la escena de un crimen. Me dirigí a mi escritorio. Efectivamente, allí estaba. Una caja de cartón, ya empacada. Así fue como supe que esto no se trataba de llegar tarde. Lo habían planeado. Dentro, una foto enmarcada de mi hijo y yo en la kermés de la planta, la pequeña llave inglesa personalizada que me hizo en la clase de taller y una planta de escritorio medio muerta que había estado demasiado ocupado para regar. 6 años de mi vida, empaquetados como si me mudara de una habitación de residencia universitaria. El de seguridad no dijo mucho, solo me siguió hasta la salida, con la mano rondando cerca de su cinturón como si yo pudiera perder los estribos y ponerme violento. No lo hice. Mantuve la cabeza alta, pasé junto a cada colega hipócrita sin inmutarme. Nadie dijo adiós, ni siquiera Ricardo. Abrí la puerta, salí al estacionamiento y tiré el café directamente a la basura. Me senté en la camioneta con el aire acondicionado a toda potencia, mirando a través del parabrisas como si el mundo exterior se hubiera detenido. La caja estaba en el asiento del copiloto, burlándose de mí. Agarré el volante con fuerza, pero no sirvió de nada. Entonces estallé. Golpeé el tablero con el puño. 1, 2 veces. Grité lo suficientemente fuerte como para hacer temblar las ventanas, una mezcla de rabia e incredulidad saliendo de mi garganta como veneno. Yo había mantenido ese lugar en funcionamiento durante 6 malditos años. Y me desecharon como un trapo usado. Mis nudillos se abrieron con el tercer golpe, pero no me importó. Simplemente seguí gritando. Finalmente, apagué la camioneta y entré a casa. No encendí las luces. No comí. Solo dejé la caja sobre la encimera de la cocina y me senté en la mesa con una cerveza que no recordaba haber abierto. Ese silencio. Era ensordecedor. Alrededor de las 6, el teléfono comenzó a vibrar. Primero fue Tomás de soldadura, luego Raquel de la oficina de administración. Dejé que sonara, uno tras otro. No le debía una palabra a nadie. A las 7:30, apareció el número de la empresa. Me reí y rechacé la llamada. A las 8 en punto, sonó el timbre. Casi no respondo, pero algo me dijo que mirara. Miré por la mirilla y allí estaba, Rodrigo Morales, director de operaciones. Camisa de vestir, sin corbata, mangas arremangadas. El tipo parecía no haber dormido en una semana. Abrí la puerta pero no me aparté. Javier, tenemos que hablar, dijo, sin aliento,
como si hubiera corrido hasta el porche. Cometimos un error. La planta está fuera de servicio. Nada funciona. No dije una palabra, solo lo miré fijamente hasta que bajó la vista. Por favor. Lo dejé afuera por un minuto. No para ser dramático, solo quería que lo sintiera. Luego entré. Me siguió como un perro apaleado. Vio la caja en la encimera, vio las fotos, la llave inglesa, la letra de mi hijo en una nota adhesiva. Tragó saliva con dificultad. Las 3 plantas, dijo, con la voz temblorosa. Están caídas. No sabemos qué pasa. ¿Estás seguro?, dije, abriendo otra cerveza. Pensé que los nuevos chicos lo tenían controlado. Se sentó sin que se lo pidieran, con las manos entrelazadas como si fuera a rezar. Probamos los reinicios habituales. Los sensores no se comunican con los PLC. Los brazos robóticos están congelados. Incluso los controladores de línea están fallando. Nadie sabe qué hacer. Tomé un sorbo. ¿Todavía le pagas a Ricardo para que dirija las cosas? No respondió a eso. Me apoyé en la encimera, con los brazos cruzados. A ver, déjame entender esto. Despediste al único tipo que sabía cómo remendar ese sistema Frankenstein, ¿y ahora te sorprende que el monstruo muriera en la mesa de operaciones? Asintió, con los ojos en el suelo. Acabas de darte cuenta de lo que he estado arreglando entre bastidores, ¿verdad? Levantó la vista. Sí. Dejé que eso quedara en el aire, observé cómo la revelación se asentaba en sus huesos. Sacó su teléfono. Te pagaremos. Lo que quieras, solo por favor ayúdanos a volver a poner todo en marcha. Negué con la cabeza lentamente. Ni siquiera sabes lo que hacía. Nunca preguntaste. Lo sé ahora, dijo, desesperado. Te necesitamos. Respiré hondo. Mi mano todavía sangraba por golpear el tablero, los nudillos en carne viva y doloridos. Lo miré, luego a la cerveza en mi mano, y de nuevo a él. Esta noche no. Comenzó a hablar de nuevo, pero lo interrumpí. Tuviste tu oportunidad, dije. Vuelve mañana. Lo pensaré. Luego caminé hacia la puerta, la abrí y esperé. Se levantó, dudó y finalmente salió. La cerré tras él sin decir otra palabra. A la mañana siguiente, Rodrigo estaba estacionado frente a mi casa a las 7:30. El saco del traje doblado sobre el asiento del copiloto. 2 cafés en la mano, como si eso fuera a arreglar las cosas. No lo invité a entrar. Me encontré con él en el porche. No perdió el tiempo. Nadie sabe cómo funcionan tus sistemas. Ni siquiera Ricardo. Estamos paralizados. Me apoyé en la barandilla, dejando que el silencio se alargara. Mi título de trabajo decía, supervisor de mantenimiento, dije finalmente. Pero no he supervisado nada en años. Él solo se asintió como si estuviera listo para confesarse con un sacerdote. He estado remendando 3 generaciones de equipos destartalados con código que tuve que escribir desde cero. Sin manuales, sin actualizaciones, solo prueba, error y presupuesto cero. Parecía destrozado. No lo sabía. No, no preguntaste. Comenzó a caminar de un lado a otro en el porche. Ayer trajimos a 2 consultores. Echaron un vistazo y dijeron, desechen todo. Empiecen de nuevo. Resoplé. 54 millones de pesos por maquinaria nueva, como mínimo. Otro año para instalarla, capacitar al personal y depurarla. No tienes ese tipo de tiempo. Negó con la cabeza. La producción ya lleva 2 días de retraso. Los pedidos se están acumulando. Tenemos penalizaciones en nuestros contratos con proveedores. Estamos quemando dinero por hora. Me crucé de brazos. Nunca me diste un equipo. Lo sé. Sin reconocimiento, sin presupuesto. Sin idea de lo que hacía fuera del horario laboral para mantener esas plantas en funcionamiento. Me miró, exhausto. Entonces dime ahora, ¿qué estabas haciendo? Caminé hacia su coche, abrí la puerta trasera y saqué un café. ¿Cada pieza que creías arreglada? Yo mismo codifiqué la lógica a medida.
¿Los PLC no coincidían? Construí capas de traducción. ¿Sensores antiguos fallando? Conecté respaldos a través de puertos libres. ¿La mitad de tu base de datos de piezas? La construí en mi garaje. Hice una pausa. Tu sistema no está en la nube, Rodrigo. Está en mi cabeza. Asintió, humillado. Vuelve. Di tu salario. ¿Cualquier cosa? Me reí y tomé un sorbo. ¿Crees que esto se trata de dinero? Parecía un niño atrapado haciendo trampa en un examen. Lo siento. No, no lo sientes, dije. Estás entrando en pánico. No discutió, solo se quedó allí, respirando por la nariz como si quisiera gritar. Saqué mi teléfono del bolsillo. Te llamaré por la mañana. Se le iluminó el rostro. Javier, en serio, gracias. No perdí el tiempo poniéndome cómodo. Entré directamente al vestíbulo de Hipsa a las 4 de la tarde en punto. La tarjeta de identificación desactivada, una pegatina de visitante torcida en mi pecho, y todos los ojos siguiéndome como si fuera un fantasma con sed de venganza. Pero esta vez, no estaba allí para pertenecer. Estaba allí para facturar. El de seguridad me saludó con un gesto a medias. Ricardo se asomó por encima de su cubículo como si hubiera visto un fantasma. No lo miré. Ya lo había pasado cuando abrió la boca. Me dirigí directamente a la planta de producción, portapapeles en una mano, tableta en la otra, y me puse a trabajar. Rodrigo me encontró junto a la sala de descanso. Sin apretón de manos. ¿Vas a arreglar esto?, preguntó. Ya me pagaste, dije. Dímelo tú. Saqué la lista de verificación que había escrito esa mañana durante el desayuno con Mateo. Ese desayuno fue corto pero serio. Nos reunimos en un restaurante en la carretera nacional, el tipo de lugar donde el café siempre está quemado y las camareras te llaman, joven. Mateo se deslizó en el reservado y ni siquiera pidió comida. Y bien dijo, ¿finalmente estás listo? No estoy buscando trabajo, le dije. Estoy empezando una empresa. Yo traigo los clientes. Tú ayudas con la administración, la tecnología, la nómina. Las cosas para las que no tengo tiempo. Yo me encargo del trabajo con sistemas heredados. Máquinas viejas, sistemas moribundos, clientes que nadie más quiere. Mateo sonrió como si le acabara de ofrecer el boleto de lotería ganador. Estoy dentro. Llevo esperando esta llamada 5 años. Sellamos el trato con un apretón de manos antes de que la camarera trajera las tostadas. A partir de ahí, actué rápido. Registré sistemas Herrera antes del almuerzo. Compré el nombre de dominio. Monté un sitio web rápido. Configuré un número de teléfono de empresa. A las 8 de la noche, el contrato llegó a la bandeja de entrada de Rodrigo. A las 10, llamó. Esto parece un chantaje. No, dije. Esto es lo que cuesta arreglar lo que rompiste. A la mañana siguiente, la transferencia llegó a mi cuenta, 80 horas por adelantado. Ahora, estaba de vuelta en la fábrica, y me estaban pagando 4 veces lo que ganaba la semana pasada solo por hablar. Recorrí toda la planta de producción, hablé con los operarios, revisé paneles, ejecuté diagnósticos con scripts que había escrito en mi sótano hacía 3 años. Todo estaba atascado de arriba a abajo. Sensores fallando, robots atascados en bucles de arranque, lógica de PLC desordenada porque alguien había intentado actualizar cosas sin saber qué demonios estaba tocando. Para las 6, tenía la mitad de los diagnósticos mapeados y un plan de recuperación de 5 días redactado. Llamé a Mateo de camino a casa. Estamos en marcha, dije. ¿Ya? Están en un buen lío. Esto no será algo de una sola vez. Esa noche, saqué una lista de antiguos proveedores con los que solía solucionar problemas. Hice llamadas, envié correos electrónicos, senté las bases. Si Hipsa necesitaba tanta ayuda, había 10 empresas más como ellos, aferrándose a máquinas obsoletas sin nadie que entendiera cómo funcionaban. Para el final de la semana, Mateo ya había incorporado a un gestor de proyectos y configurado una unidad compartida. Sistemas Herrera ya no era un logotipo. Era un negocio, mi negocio, y se sentía bien.
Por primera vez en años, no estaba apagando los fuegos de otra persona. Estaba construyendo algo real. Cuando me presenté en GIPSA el lunes siguiente, volví a pasar justo al lado de Ricardo. Se encogió cuando lo saludé con la cabeza. Bien. Esa tarde, llevé a Rodrigo a una oficina lateral y le expuse el plan de reparación completo. Plazos, roles, factores de riesgo, copias de seguridad. Miró la pizarra como si fuera magia. ¿Realmente hiciste todo esto tú solo?, preguntó. No dije. Lo hice por ustedes, y lo ignoraron. No tuvo respuesta. Le entregué el acuerdo de trabajo firmado y volví a la planta. La planta de producción era un desastre. Un caos absoluto. Cables colgando de paneles abiertos. Portátiles de diagnóstico por todas partes, ninguno mostrando nada útil. Media docena de tipos con polos de marca estaban de pie mirando las máquinas como si intentaran hacerlas funcionar con la mente. Un tipo estaba leyendo un manual al revés. Pregunté, ¿quién está a cargo aquí? Un chico, que no podía tener más de 22 años, levantó la mano a medias. Yo. Estoy observando las operaciones de la planta esta semana. Casi me río. Agarré un marcador de borrado en seco, caminé hacia la pizarra más cercana y escribí una línea en mayúsculas: si no tocan máquinas ni escriben código, fuera. Luego me volví hacia la sala. Cualquiera aquí que no esté arreglando algo o haciendo pruebas, que se vaya. Ahora. Todos se quedaron allí parados. Así que levanté la voz. Fuera. Eso funcionó. En 20 segundos, el lugar se despejó. Incluso el nuevo gerente de la planta se fue, con los ojos como platos. No me importaba herir egos. No tenía tiempo para aprendices lentos o política. Cuando todo estuvo en silencio, me volví hacia los 3 técnicos restantes. Nombre, experiencia y lo que realmente saben hacer. Adelante. Lo repasaron rápidamente. Uno era un viejo técnico de automatización de otra instalación. Los otros 2 eran simplemente decentes con el hardware pero no tenían ni idea de los sistemas improvisados que yo había construido. Suficiente por ahora. Saqué mis scripts y la lógica de backend en un monitor y me puse a trabajar. Mis arreglos no estaban documentados. Nadie había preguntado nunca. Me quedé hasta tarde durante 6 años remendando esas líneas con parches, bridas y lógica programada a mano. Mientras todos estaban de happy hour malgastando el presupuesto en consultores, yo estaba en el foso, haciendo que motores viejos se comunicaran con controladores anticuados y salvando la producción con hardware de 30 años. A medida que pasaban las horas, los 3 tipos sudaban y guardaban silencio, solo observando. Borré la pizarra y reescribí todo su flujo de trabajo desde cero. Máquina por máquina, sistema por sistema, dependencias, peculiaridades, sistemas de seguridad. Todo lo que había mantenido unido por memoria muscular y cafeína. Incluso el gerente de la planta volvió a entrar, con los brazos cruzados, sus ojos recorriendo la pizarra como si estuviera escrita en código, lo cual, honestamente, en parte lo estaba. Uno de los técnicos preguntó, ¿por qué no sabíamos esto? Me encogí de hombros. No querían saberlo. La sala se quedó muy quieta. Durante los siguientes 10 días, dirigí ese lugar como una zona de guerra. Reconstruimos el código capa por capa. Rastré fallas de cable a mano, documenté rutas de señal, reemplacé sensores que nadie recordaba que existían. Reprogramé sistemas de seguridad, mapeé identificadores de dispositivos y arreglé bucles lógicos que corrompían las salidas cada tercer ciclo. La mayoría de las herramientas que usé no estaban en ningún manual. Eran scripts que había construido en casa porque GIPSA no quería comprar el software. Entrené a los 3 tipos más avispados para que usaran mis herramientas, los guié a través de cada archivo de configuración, les enseñé a solucionar problemas con sus propios cerebros en lugar de con manuales. Al final de la primera semana, diagnosticaban problemas antes de que yo los señalara. Para el 10º día, arreglaban errores menores sin llamarme. No los llevé de la mano. No endulcé nada. Los hice trabajar duro porque si iban a heredar mis sistemas, tenían que estar listos para hacerse cargo de ellos. Cada noche, le enviaba a Rodrigo un informe de progreso por correo electrónico. Simples puntos, sin relleno.
No aceptaba preguntas. Le envié el mapa actualizado del sistema el día 11. Me llamó 10 minutos después. Esto es increíble, dijo. Es elegante. No respondí. Solo dije, 3 días más. Después de eso, están por su cuenta. Hizo una pausa. Entendido. El día 14, entré con 2 carpetas, una copia impresa de la documentación completa del sistema y un juego de respaldo de unidades USB con todo lo que había construido, archivos de configuración, código, diseños, material de capacitación. Las dejé en el escritorio del gerente de proyecto. Eso es todo, dije. Mantengan las líneas funcionando. No lo arruinen. Se levantó y extendió la mano para estrechar la mía. Javier, lo digo en serio. Gracias. Le di un apretón de manos, firme. De nada. Solo recuerda lo que sucede cuando ignoras al tipo que mantiene las luces encendidas. Luego me di la vuelta y salí sin mirar atrás. La mañana después de que salí de GIPSA, mi bandeja de entrada explotó. Aparentemente, la noticia se había corrido rápidamente. Proveedores, ingenieros de nivel medio, incluso un vicepresidente de un proveedor de piezas con el que no había hablado en años. Todos habían oído cómo había resucitado 3 plantas de entre los muertos en menos de 2 semanas. Para el final de esa semana, tenía 2 contratos más sobre la mesa. Ambos eran fábricas con sistemas heredados. Una planta de estampado de metales en Saltillo, la otra, una instalación de envasado de alimentos cerca de Querétaro. Ambas tenían equipos antiguos remendados con chicle y pánico. Exactamente mi tipo de lío. Mateo y yo apenas dábamos abasto. Teníamos sistemas que construir, contratos que gestionar, horarios de viaje, facturación. Todo mientras yo todavía andaba a gatas debajo de máquinas viejas con grasa en mis vaqueros. Así que contraté a 2 tipos, Bruno y Julián. A ambos los acababan de despedir de una empresa de robótica que se fue a la quiebra, y eran agudísimos. Bruno era pura lógica, brillante con el código ladder. Julián era un mago del hardware, el tipo de persona que podía mirar una placa y saber qué componente estaba mal solo por el olor. Lo primero que les dije fue, no hago juegos corporativos. Trabajan duro, pago justo. Sin reuniones falsas, sin ego, sin capas de estupideces. Ambos asintieron como si llevaran años esperando escuchar eso. Y nos pusimos en marcha. Para la 4ª semana, teníamos 4 clientes a tiempo completo y un 5º rondando. Fue entonces cuando recibí la llamada. Estaba en una planta en Chihuahua, revisando un controlador de motor que no dejaba de bloquearse cuando mi teléfono vibró. ¿GIPSA? Casi lo ignoro, pero la curiosidad ganó. Era Rodrigo. Javier dijo, con una voz demasiado alegre. Nos gustaría hacerte una oferta. No dije nada. Un puesto de director de tecnología a tiempo completo. Salario competitivo, opciones sobre acciones, paquete completo. Te queremos de vuelta en la empresa. Lidera nuestra reconstrucción de la automatización desde dentro. Me apoyé en un montacargas y miré los paneles manchados del techo. Ya me tenían, dije. Cometimos un error, admitió. Déjanos arreglarlo. Sonreí. Ya lo hicieron. Hizo una pausa. ¿Qué quieres decir? Me obligaron a empezar mi propio negocio. Fue lo mejor que hicieron por mí. No tuvo respuesta. Añadí, GIPSA ya no es mi mundo. Son solo un cliente, uno de tantos. Dejó escapar un suspiro. ¿Podemos al menos tener prioridad en la programación? No, dije. Reciben el mismo trato que todos los demás. Atiendo sus llamadas los martes de 10 de la mañana a mediodía. Eso es todo. Un instante de silencio, y luego, en voz baja, entendido. Al tercer mes, GIPSA era uno de 6 clientes y, sinceramente, ni siquiera el más grande. Estábamos consiguiendo trabajos de lugares de los que nunca había oído hablar, proveedores aeroespaciales, plásticos personalizados, una fábrica en Zacatecas que construía piezas para equipos de minería con máquinas más viejas que yo. Todos tenían la misma historia. Sus sistemas estaban fallando. Nadie sabía cómo funcionaban.
Y los consultores seguían diciéndoles que lo desecharan todo y empezaran de nuevo. Nosotros les dábamos otra opción. Bruno construyó paneles de diagnóstico que realmente funcionaban. Julián comenzó a diseñar placas de conexión personalizadas para sensores que ya nadie fabricaba. Y yo seguí viajando, haciendo lo que siempre había hecho, solo que sin nadie vigilándome ni arruinando mis arreglos. 2 días después, dejé de prestar atención a GIPSA. No me importaba lo que Ricardo estuviera haciendo. No quería saberlo. Enviaban correos electrónicos, respondíamos cuando podíamos. Pedían reuniones, les dábamos 30 minutos una vez a la semana. No más lealtad. No más luchar para demostrar mi valía. Solo resultados. Llegábamos, arreglábamos el problema, cobrábamos el cheque y seguíamos adelante. Las cosas iban demasiado bien, al parecer, porque GIPSA decidió recordarme que todavía tenían abogados. Comenzó con una carta, sobre grueso, logo de la empresa en la parte superior, jerga legal y tonterías en negrita. Un cese y desistimiento por un contrato potencial que tenía pendiente con uno de sus competidores, un proveedor de sistemas de control con sede en San Luis Potosí. Según el equipo legal de GIPSA, que yo hiciera negocios con su rival directo creaba un conflicto de intereses. Su argumento, mi trabajo en GIPSA me dio acceso a métodos patentados que podría aprovechar injustamente. La leí una vez, resoplé y la tiré sobre la mesa. Mateo dijo, ¿quieres que me encargue de esto? No dije. Quiero que vean mi cara cuando se den cuenta de que se metieron con el tipo equivocado. Organizamos una reunión en la sede de GIPSA. Sala de conferencias en el 5º piso, larga mesa de cristal, cuadros de agua que nadie tocaba. Su abogado apareció con 2 asistentes. Rodrigo entró 10 minutos tarde, ya sudando. Traje a mi abogada, Sofía, exabogada de la Marina, inteligentísima, absolutamente implacable en una sala como esta. Ni siquiera nos sentamos. Caminé hasta la cabecera de la mesa, dejé mi propia carpeta y dije, dejémonos de tonterías. No quieren llevar esto a los tribunales. El abogado principal parpadeó. Simplemente estamos protegiendo. Tengo sus correos electrónicos, dije lo suficientemente alto como para que toda la sala se tensara. ¿Quieren que los haga públicos? Sofía permaneció en silencio, solo los observaba. Todos se quedaron helados. El color desapareció del rostro de Rodrigo como si alguien hubiera tirado del tapón. No tenía nada. En realidad, no. Pero no lo necesitaba. Un farol solo funciona si son culpables, y Rodrigo parecía que ya se había cagado en los pantalones. Carraspeó. Quizás deberíamos dar un paso atrás. Me incliné hacia él. Esto es lo que va a pasar. Van a retirar el cese y desistimiento. Van a firmar un acuerdo de no interferencia de 12 meses, y luego van a emitir una carta pública declarando que Sistemas Herrera es un proveedor valioso cuyos servicios no están de ninguna manera vinculados a los sistemas internos de GIPSA. Eso es excesivo, comenzó su abogado. No es negociable, lo interrumpí. Rodrigo miró alrededor de la mesa, luego a la carpeta frente a él. Asintió lentamente. Firmaremos, dijo. 1 hora después, los papeles estaban listos. Sofía salió con las 4 copias firmadas como un trofeo. Esa misma tarde, llamé a la empresa rival, Tecnología Dinámica del Bajío. GIPSA parpadeó, les dije. Tenemos luz verde. Firmaron un contrato de 6 meses que hacía que el de GIPSA pareciera una miseria. Mayor alcance, tarifa más alta y sin problemas legales. Mateo descorchó una botella de tequila esa noche. Ni siquiera tenía ganas de celebrar. Estaba demasiado encendido. Verán, esto ya no era solo un negocio. GIPSA pensó que podían ejercer su antiguo poder, pensó que el tipo que solía cargar con sus problemas se quedaría callado solo porque tenían un equipo legal y un logotipo. Pero así no funcionan las cosas. No se presiona al tipo que salvó tu negocio. Especialmente después de que aprende lo que vale. Al 6º mes, Sistemas Herrera ya no era solo un trabajo extra. Era una máquina en toda regla. Teníamos 22 empleados en 2 oficinas, una en Monterrey y otra en Guadalajara.
Nuestra plantilla parecía un escuadrón de inadaptados compuesto por ingenieros, manitas, exgerentes de planta y algunos tipos de robótica que odiaban usar corbata. No me importaba qué universidad había sido o qué tan bonito era tu currículum. Me importaba si podías entrar en una sala de control destrozada y hacerla funcionar de nuevo. Por eso éramos conocidos, por arreglar lo irreparable. Antiguas acerías en el norte, procesadoras de alimentos en el sur, proveedores aeroespaciales con líneas mitad digitales, mitad analógicas construidas en los 80 que nadie se atrevía a tocar. Íbamos donde las grandes firmas no iban, donde los problemas eran demasiado feos, demasiado personalizados, demasiado enterrados en polvo y código heredado a medio hacer. Llegábamos, nos arremangábamos y lo arreglábamos. GIPSA, todavía aguantaban, todavía eran clientes. Pero ahora representaban menos de una cuarta parte de nuestros ingresos totales, y eso no les encantaba. Rodrigo me llamó una tarde mientras estaba en una planta textil en Puebla. La sensación térmica superaba los 38 grados. Mi teléfono estaba resbaladizo por el sudor, y ya sabía que no llamaba solo para dar las gracias. Estamos pagando precios premium, comenzó. Esperamos un poco más de tiempo cara a cara contigo, Javier. No perdí el ritmo. Están recibiendo exactamente por lo que pagaron. Queremos a Javier Herrera, espetó. No solo a su personal. Me apoyé en una pila de servomotores envueltos en palés y me sequé la frente con el dorso del guante. Mi personal soy yo, dije. Están entrenados por mí. Usan herramientas que yo construí. Arreglan lo que yo solía arreglar. Sí, pero. No hay, o pero. Recibirán a quien enviemos, o no recibirán a nadie. Se quedó en silencio. Conocía el juego. Querían la versión antigua de mí, el tipo que solía desvivirse, que hacía turnos dobles y solucionaba problemas después de medianoche solo para mantener sus números limpios. Ese tipo ya no existía. Esta versión enviaba facturas con penalizaciones por pago atrasado. Se echaron atrás de nuevo. A partir de ese momento, no oímos mucho ruido de GIPSA. Recibían sus arreglos como todos los demás, horarios asignados, informes claros, sin que los llevaran de la mano. Mientras tanto, seguíamos creciendo. Mateo se encargaba de las operaciones. Bruno y Julián lideraban el equipo de sistemas avanzados. Contratamos a un tipo de desarrollo de negocios llamado Marcos que solía vender automatización aeroespacial. El tipo podía cerrar un trato en 3 llamadas. Yo seguí en el campo, no todos los días, pero lo suficiente para mantenerme ocupado y mis conocimientos afilados. Comenzamos a recibir referencias de dentro de los grandes fabricantes, susurros sobre sistemas Herrera siendo el equipo de operaciones especiales para líneas de producción averiadas. Un cliente nos llamó los paramédicos de las fábricas. Me gustó eso. No éramos el nombre más grande, pero éramos a quienes llamaban cuando los integradores que cobran millones fallaban. Nuestra lista de espera alcanzó los 3 meses, luego 4. Rechazamos clientes si sus plazos no coincidían. No porque fuéramos arrogantes, sino porque sabíamos lo que valía nuestro tiempo. Y me aseguré de que mi equipo también lo supiera. Cada viernes, teníamos una llamada corta, victorias, problemas, contratos. Les decía lo mismo cada semana. Resolvemos lo que otros no tocan. Arreglamos lo que está roto y nos vamos sin dejar un desastre. ¿Y cumplían? Eso es lo que GIPSA todavía no entendía. Seguían pensando que esto era personal, que me estaba haciendo el difícil o castigándolos. Pero la verdad es que no se trataba de ellos en absoluto. Ahora eran solo otra empresa en la hoja de cálculo, una de muchas. Estaba en medio de la revisión de una propuesta para una planta de cemento en Hidalgo cuando mi teléfono vibró con un número desconocido. Normalmente, dejo que las llamadas desconocidas vayan al buzón de voz, pero algo me dijo que contestara. Javier Herrera, dije. Soy Laura Elizondo, respondió la voz. Presidenta del Consejo de Administración de GIPSA. Me puse de pie sin darme cuenta. No perdió el tiempo. Queremos adquirir Sistemas Herrera. Compra total. Entrarías en la empresa, tomarías el puesto de director de tecnología y supervisarías toda la modernización en nuestras operaciones globales. No dije una palabra. Estamos preparados para ofrecer 450 millones de pesos.
Ese fue el momento en que volví a sentarme. No porque estuviera abrumado, sino porque en ese instante supe lo lejos que habíamos llegado. Le agradecí la llamada, dije que hablaría con mi equipo y colgué. 5 minutos después, convoqué una reunión de emergencia. Bruno, Julián, Mateo y Raquel, nuestra jefa de operaciones, se sentaron alrededor de la mesa de conferencias, en completo silencio mientras yo transmitía la oferta. La leí directamente del correo electrónico que siguió. Sin conjeturas. Era real. 450 millones dije. Compra total, traspaso limpio. Me convierto en director de tecnología en GIPSA. Raquel fue la primera en hablar. Es una cifra increíble. Mateo se reclinó en su silla, con los brazos cruzados. Sí, pero no es para lo que construimos esto. Bruno asintió. Si aceptamos esto, ¿qué obtenemos? ¿Un título elegante y una correa? Julián golpeó la mesa con su bolígrafo. Volverías a su torre de cristal recibiendo órdenes. Todos nosotros estaríamos desempleados. Miré alrededor de la sala. Estas eran las personas que ayudaron a construir Sistemas Herrera desde un nombre en un papel hasta una empresa con un peso real en la industria. No solo resolvíamos problemas, estábamos estableciendo un nuevo estándar. Dije, no voy a vendernos, pero tampoco vamos a quemar el puente. Acordamos mantenernos firmes juntos. 2 semanas después, entré en la Torre de Cristal de GIPSA en la Ciudad de México. Esta vez, no como un empleado despedido, ni siquiera como un proveedor. Era el fundador de la empresa que no pudieron reemplazar. Laura me recibió con un elegante traje gris, un apretón de manos firme, una mirada aguda. Me alegro de que hayas venido. La seguí a la sala de juntas. Todo ventanas, todo madera y metal pulido. Una jarra de agua, 2 vasos, nada más sobre la mesa. Comenzó suavemente. Creemos en tu talento. Queremos que lideres a GIPSA en su próximo capítulo. Deslicé una carpeta sobre la mesa. Lee esto. La abrió, hojeó algunas páginas y luego levantó la vista. Esto no es una venta, dijo. No dije, es un nuevo contrato. Laura, no pueden comprarnos, pero seguiremos trabajando con ustedes. En nuestros términos. Entrecerró los ojos. ¿Es esto personal? Sostuve su mirada. ¿Lo fue? Ya no. Ahora es solo negocio. Volvió a mirar el contrato, con los labios apretados. Me puse de pie. Los mantendremos en nuestra rotación. Misma facturación, mismos términos. Pero Sistemas Herrera permanece independiente. Tu equipo podría haber sido parte de algo más grande, dijo. Caminé hacia la puerta. Nosotros somos algo más grande, dije. Por eso llamaron. Y luego me fui sin esperar su respuesta. 1 año exacto después del día en que me despidieron frente a todo el departamento, estaba de pie frente a nuestra nueva sede, 750 metros cuadrados de ladrillo, vidrio y acero, y corté la cinta yo mismo. Una gran multitud, todo el personal. Algunos clientes volaron solo para la inauguración. Tuvimos catering, pancartas, prensa local. Apenas oí nada de eso. Todo lo que podía ver era esa vista. Nuestro último piso daba al río. Ventanas panorámicas, líneas limpias, luz natural. Se sentía merecido. Ahora teníamos 40 empleados. Hardware, software, logística, operaciones, todos unidos, todos leales. Teníamos contratos con 2 empresas de la lista Fortune 500, otras 6 en proceso y una lista de espera que se extendía hasta la primavera. GIPSA, todavía un cliente, todavía pagando, pero ahora eran solo otro nombre en una hoja de cálculo de los lunes. Asigné su trabajo a nuestro equipo junior. Nothing malicious, just a little reminder. Ya no recibían trato especial. No atendía sus llamadas. No era necesario. Esa tarde, estaba en mi oficina, con las mangas arremangadas, finalizando las especificaciones para un trabajo de modernización en Reynosa cuando Ignacio, mi jefe de operaciones, llamó una vez y entró sosteniendo un arreglo floral. Acaba de llegar esto, dijo, dejándolo sobre la mesa. Había una tarjeta dentro. Blanca, simple.
Felicidades. Respeto ganado. Laura Elizondo. La miré por un segundo y luego me reí. Ignacio levantó una ceja. ¿Quieres que lo tire? ¿Qué va? Dije. Ponlo en el vestíbulo. Me dio un breve asentimiento y salió con el jarrón. Volví a mi portátil. La verdad es que la mejor venganza no era la venganza. Era construir algo tan sólido, tan intocable, que nunca volverían a echarme el guante. ¿Qué habrías hecho tú si una empresa te despidiera y luego intentara comprarte? Dínoslo en los comentarios. Y no olvides darle a me gusta y suscribirte para más historias como esta.